Ha habido un tiempo en la que dentro de las reuniones que hemos tenido como pastores, siempre es el deseo de que estemos atentos a cómo la comunidad cristiana, sobre todo en los Estados Unidos, está siendo influenciada por los líderes justamente de algunos grupos religiosos. Y hay algunos grupos religiosos que están expresando de que la cruz del Calvario es el fracaso de Dios. Algunos líderes de algunos grupos religiosos están diciendo que el que Cristo haya ido a la cruz del Calvario ha sido un fracaso de parte de Dios. Y eso realmente está ocasionando cierta confusión en algunas personas. Es por eso que se celebra el día Viernes Santo únicamente pensando entristecido y adolorido de que ya todo terminó porque Cristo fue crucificado. Pero nosotros los creyentes, nosotros los que estamos constantemente abrazando las verdades bíblicas, debemos entender y debemos afirmar el día de hoy que la cruz no es un fracaso, sino que la cruz es un triunfo, que la cruz es la gloria maravillosa de Dios, que la cruz refleja que el plan de Dios es perfecto para todos los suyos. Y así debe ser este mes, y usted debe compartir con los demás. El hecho de que veamos una cruz y podamos sentirnos tristes por lo que allí ocurrió, no se debe quedar solamente en la tristeza, sino se debe continuar en un gozo, en una alegría y en un agradecimiento a Dios, porque si no fuera por la cruz del Calvario, no estaríamos aquí sentados en este momento alabando al Señor. Mis hermanos, la cruz para nada es un fracaso. La cruz es la gloria del Señor. La cruz es un triunfo maravilloso del plan de Dios. Y antes de ir a la cruz, Jesús mismo, advertido de lo que iba a sucederle, dice este pasaje, dame un ratito el principio, mi hermano, ese mismo. Jesús triunfó en la cruz y ese es el centro de lo que nosotros debemos el día de hoy comprender y abrazar. El triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a leer los pasajes donde el mismo Jesucristo había anunciado lo que tendría que suceder. Dice Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas en manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitará. Mire, mi hermano, mi hermana, Jesús anunciando de antemano lo que le iba a suceder. Por lo tanto, no podemos pensar que la cruz es un fracaso. Dice Lucas 24:26, las mismas palabras de Jesucristo. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Antes de entrar en su gloria. Hechos 2:23. Este fue entregado, dice Lucas, el que escribe el libro de Hechos, dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Es realmente reconfortante saber que tenemos un Dios fiel, un Dios que prometió algo y lo va a cumplir. Así nosotros seamos violadores de ese pacto, Dios sigue siendo fiel. Y dice Hechos, mire, preste atención a lo que dice Hechos. Hablando de Jesucristo, fue entregado. Ojo que no lo arrestaron. Él se entregó voluntariamente. No lo arrestaron. Fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios Padre. O sea, ¿cómo pueden decir
algunos líderes de grupos religiosos que la cruz fue un fracaso, cuando la palabra dice que fue el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Mis hermanos, la cruz siempre fue el plan eterno, el plan divino para nuestra salvación. La cruz no fue algo que sorprendió a nuestro Señor Jesucristo, porque Él sabía que la cruz era su meta, era su propósito, porque era su meta y que era el plan divino que Dios ya había determinado desde la eternidad. No es una derrota, es un triunfo. Y la cruz jamás debe entenderse como un fracaso. Me he tomado un tiempo para que eso esté claro, mis hermanos. La cruz jamás debe entenderse como un fracaso. Y hoy meditaremos justamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11 que acabamos de escuchar. Y en este pasaje presenta ese camino de sacrificio de Jesús para ir a la cruz. Y vamos a analizar también, aprovechando ese pasaje, vamos a analizar el carácter de algunos de sus discípulos y el carácter tanto humano como divino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos listos? Yo creo que están con frío, están con calor. Algunos están con frío, bueno, abríguense, ¿ok? Abríguense, muy bien, gloria a Dios. Vamos a empezar en este tiempo, mis hermanos. Ya mi hermano José ha orado, mi hermana Trini, mi esposa ha orado también. Ustedes se han unido en comunión, así que vamos a ir directamente a lo que la palabra nos dice. Y vamos a mirar a alguien que quizás nosotros lo vemos con mucho rechazo, ¿verdad? A Judas. Vamos a ver a Judas en los primeros versículos. Vamos a ver el carácter de Judas. ¿Qué tiene que ver Judas en este pasaje? Miremos los versículos del 1 al 5. Dice el que sigue, mi hermano. Dice del 1 al 5. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes, de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas, el traidor, estaba con ellos. Sin lugar a dudas, Judas es un modelo de referencia para todos los que nos consideramos discípulos de Jesús. Yo sé que lo primero que pensamos, no, yo no soy Judas, yo no soy como Judas. Bueno, vamos a mirar el carácter de Judas. Judas acompañó a Jesús 3 años. 3 años caminó con Jesús. Judas fue testigo de los milagros de Jesús. Judas escuchó todos los sermones de Jesús. Todos. Judas recibió enseñanzas directas y enseñanzas privadas de Jesús. Judas profesó ser creyente del Señor. Es más, trabajó y predicó en el nombre de Jesús, pero su fe no era verdadera. Todo lo que pasó Judas en su vida, en su relación con Jesús, pero la fe de Judas no era verdadera. Quizás ningún discípulo, ni Mateo, ni Juan, ni ninguno de los discípulos se daba cuenta de la falsedad de Judas. ¿Saben por qué de repente ellos no se daban cuenta? Porque dirían, pero si Jesús confiaba mucho en él. Es más, hasta le dio la responsabilidad de ser tesorero del grupo. Confiaba tanto en Judas que le dio hasta la bolsa para que él la administre. Quizás eso hacía que no sospecharan en lo absoluto
la falsedad de la fe de Judas para su Señor. Pero la fe de Judas, mis hermanos, que él mostró, o en otras palabras, Jesús nunca mostró, Judas nunca mostró ser un falso discípulo. Hasta el día que traicionó a su Señor. Ahí se dieron cuenta que era un falso discípulo. Entonces, ¿qué podemos mirar sobre el carácter de este discípulo llamado Judas? Que la fe de salvación solo es verdadera si es dada directamente por Dios y si es regenerada a través del Espíritu Santo, que es el que produce el arrepentimiento sincero y la aceptación de Jesús como Señor y Salvador personal. Si no ocurre eso, no hay una fe consistente y verdadera, porque nosotros no producimos la fe. Nosotros no nacemos con la fe de salvación. Vamos oyendo muchas cosas en el camino, vamos creciendo, pero aún así muchos oyen y crecen, pero nunca, por lo menos por mucho tiempo no experimentan una transformación de sus vidas. Pero si la experimentan, las Escrituras nos hacen ver que fue por obra previa del Espíritu Santo en la vida de ellos. Y eso es la manifestación de la gracia de Dios en toda persona a quien Él llama para salvación y vida eterna. Entonces, mis hermanos, la permanencia de 3 años de Judas al lado de Jesucristo no se fundaba en quién era Jesús, sino en los beneficios que obtendría de Jesús. Y a veces tenemos que tener cuidado en la forma como estamos relacionándonos con el Señor Jesús, con nuestro Salvador. Estamos relacionándonos con Él. Tenemos comunión con Jesucristo por quién es Jesucristo, o únicamente por lo que me puede dar Jesucristo, por los beneficios que puedo obtener de Él. Y qué lamentable que muchas iglesias, presentan a un Cristo únicamente milagrero, dueño de un banco y dueño de todo, que le puede dar todo lo que quieran a las personas. Cuando las Escrituras nos enseñan de un Cristo que fue a la cruz del Calvario para liberarnos, no simplemente de un yugo de esclavitud física que llevamos por alguna situación, un problema, pero por la esclavitud del pecado, de la cual somos irresponsables delante de Dios en todo momento. Ese es el Cristo en el que vamos a celebrar en este mes. Ese es el Cristo, esa es la cruz en la que nosotros vamos a identificarnos en este mes. Porque es este mes especial. Viernes Santo, sábado de gloria, domingo de resurrección. El pueblo cristiano se une, pero se unen ¿para qué? ¿De verdad tenemos conciencia de que nuestra comunión con Cristo es por lo que Él es o por los beneficios que yo pueda obtener de Él? Estamos viendo, mis hermanos, que ese es el tipo de cristianismo que todavía existe en nuestros días, de buscar a un Señor solo para que me dé, y más no para tener una comunión verdadera de sometimiento y de tenerlo como nuestro Señor y Salvador en todo momento. Muchos siguen a Jesús no como Señor, sino por los beneficios que puedan conseguir. Y eso no es nuevo. Si usted lee los evangelios, también lo seguía a Jesús multitudes. Y Jesús mismo le dice: ustedes me siguen por el pan y los pescados. Solo por eso me siguen. ¿De verdad queremos desarrollar una comunión con Cristo de esa manera? Bueno, pasemos ahora a algo que sí debe ser nuestro modelo. Jesucristo debe ser nuestro modelo. Y vamos a ver a Jesucristo hombre y Jesucristo Dios, la divinidad y la humanidad de Jesús. Por lo tanto, esos mismos versículos del 1 al 5 nos van a hacer ver características de Jesús, que vamos a mirar, como digo, de manera que Jesús era completamente hombre y completamente Dios. Y aquí vamos a ver a un Jesús valiente y un Jesús omnisciente. Porque como Él es Dios, tiene los atributos de Dios Padre, omnisciente y valiente.
Miremos, mis hermanos, porque muchas editoriales bíblicas cometen el error de poner subtítulos para ayudar al lector a organizar su lectura. Usted tiene en el libro de Juan, capítulo 11, subtítulos. Y muchos de esos subtítulos dicen arresto de Jesús. ¿Ah? ¿Estoy bien o no? ¿Sí? ¿Verdad? Arresto de Jesús. Bueno, muchas editoriales bíblicas ponen subtítulos para, según ellos, está bien, yo no voy a tampoco a ser revolucionario, a querer terminar con eso, pero según ellos lo hacen para ayudarnos a nosotros a leer, a dividir la palabra de Dios. Pero a veces más que un bien han hecho un daño, porque a veces ponen subtítulos en versículos donde el contexto o la narrativa todavía no ha acabado, pero para ellos ya lo separan. Y ahí es donde a veces nos hace daño porque no nos permite entender realmente lo que se está hablando, lo que la palabra nos está diciendo. Pero bueno, ahí dice en sus subtítulos de sus Biblias, dice claramente arresto de Jesús. Arresto de Jesús. Pero mis hermanos, ¿saben una cosa? Si leemos los versículos del 1 al 5, nos vamos a dar cuenta que Jesús no fue arrestado, que Jesús se entregó voluntariamente, que Jesús sabía lo que iba a suceder. Y por lo tanto, leamos nuevamente. Dice, cuando Jesús terminó de orar, antes de eso hay un subtítulo que dice arresto de Jesús, ¿verdad? Bueno, ahora dice, cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo Cedrón. O sea, él mismo está yendo al lugar donde él sabe que lo van a, entre comillas, apresar. Entonces, sale al lugar y al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Otra vez, si Jesús realmente escapaba de ser arrestado, tendría temor o tendría algo, no iría a ese lugar. Pero ahí fue donde todos sabían y Judas sabía que ahí iba a estar. Así que Judas llegó al huerto y a la cabeza de Judas llegó un destacamento de soldados y guardias, no solamente soldados romanos, sino guardias de los sacerdotes del pueblo de Dios. Ojo, que estamos hablando que los mismos líderes del pueblo de Dios fueron a buscar a Jesús para llevarlo preso. Los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Bueno, todos ellos andaban con jefes. Ojalá quisiera yo tener, ¿verdad? Gente que guardaespaldas. No sé si tendré algún guardaespaldas aquí yo. Pero miren, eso no es nuevo. Los sacerdotes tenían sus guardaespaldas y los fariseos también. Así que eso no es nuevo. Por eso, simplemente para anotar lo que dice ahí. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús que sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro. O sea que antes que ellos llegaran, ya Jesús estaba yendo donde ellos. Le salió al encuentro. ¿A quién buscan? Pregunta Jesús. Les preguntó a Jesús de Nazaret. Contestaron, yo soy, dice Jesús. Y Judas, el traidor, estaba con ellos. Mis hermanos, notamos que Jesús no fue arrestado, sino que se entregó voluntariamente. Esa noche Jesús decide ir al lugar de siempre, al huerto señalado en este pasaje. Sabía todo lo que iba a suceder, dicen estos versículos. Judas sabía que encontraría a Jesús en ese lugar. Entonces Jesús no fue arrestado, sino que se entregó voluntariamente. ¿Qué nos demuestra eso? Nos demuestra que como hombre, Jesús como hombre, tuvo valentía. ¿En qué? ¿En qué se fundó la valentía de Jesús? ¿En qué se fundó la valentía de Jesús? Para ir al mismo lugar, sabiendo lo que le iba a pasar, sabía lo que iba a suceder, sabía que iba a ocurrir. ¿Por qué decimos que la valentía de Jesús está demostrada en este pasaje? ¿En qué se basa la valentía de Jesús? ¿En que era todopoderoso? Cuidado. ¿Sabe en qué se basa? En que era obediente a su Padre. Obediente al plan que Dios ya había trazado para él y para nosotros. Obediente al plan de Dios.
obediente a su Padre. Muchos exégetas bíblicos afirman que ese destacamento de que se habla aquí es un destacamento aproximadamente de 300 soldados. Dicen los comentarios bíblicos que cuando se habla de un destacamento de soldados romanos es aproximadamente 300 hombres bien armados. Soldados más quienes, más los guardias de los sacerdotes, más los guardias de los fariseos. ¿Y qué llevaban ellos? Antorchas, lámparas y armas por si acaso, si Jesús se escapaba. Si Jesús se escapaba, hay que llevar antorcha, hay que llevar lámparas, porque como es oscuro este monte, lo vamos a encontrar así se escape. Bueno, fueron preparados, pero la pregunta es, ¿se escapó Jesús? No se escapó. Más bien sale al encuentro de ellos. Sale al encuentro de ellos. Y cuando el pasaje nos muestra que Jesús sabía todo lo que iba a suceder, nos llama la atención cuál sería su sentimiento de enfrentar la cruz. Porque ojo, que estamos hablando, como dije, un Jesús completamente hombre y un Jesús completamente divino. Las dos esencias que solo Jesús la tiene. Solo Jesús la tiene. Mis hermanos, ¿cómo se sentiría Jesús en ese lugar, en ese momento? Juan 12, 27 y 28. Ahora, dice Jesús, ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Él entiende que es la gloria de Dios. Él entiende que Él está obediente al Padre. Pero eso no significa que no sufrió. Eso no significa que no hubo sufrimiento, porque dice, todo mi ser está angustiado. Todo mi ser está angustiado. Jesús tuvo un momento difícil. Otros evangelios también narran ese sentimiento de Jesús. Marcos capítulo 14, versículos del 12 al 36. Dice, fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Siéntense aquí mientras yo oro. Qué lindo sería que cada vez que enfrentamos un momento difícil dijéramos todos, déjame quieto un rato, voy a ir a orar. Voy a ir a entrar en comunión con mi Padre en oración. Siéntense aquí mientras yo oro, dice Jesús. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir ¿qué? Temor y tristeza. Jesús sintiendo temor y tristeza. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí, vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Mis hermanos, una profunda angustia atraviesa el corazón de Jesús. Jesús hombre y Jesús divino. ¿Por qué esa angustia atraviesa el corazón de Jesús? Primero, porque en términos de humanidad sentía temor, sentía angustia. ¿De qué? De ser colgado en la cruz. Clavos atravesando sus manos y sus pies, agonizar y morir de dolor, derramar toda su sangre. Él sabía todo lo que iba a sufrir. Por eso, como Jesús hombre está angustiado, triste, está atravesando un momento difícil porque sabe lo que viene. Y segundo, en términos de su divinidad, ¿sabe por qué en términos de su divinidad también él sentía esa angustia? Porque él es un ser santo.
un ser santo. Y como Dios Padre, 3 veces santo, Jesús es un ser santo, sin mancha ni pecado, concebido por obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, ir a la cruz significaba una humillación a ese Dios santo. Humillación. Yo no sé a qué usted le llama humillación, pero ¿sabe cuál es la humillación más grande que recibió Jesús? Que un Dios 3 veces santo era asociado, manchado, cargado, imputado por el pecado de todos los suyos. Y la ira del Padre caería sobre él sin compasión. Toda la ira de Dios Padre caería sobre Jesucristo sin ninguna compasión. La única manera de poder pagar el pecado, que la ira de Dios se derrame sobre ese pecador. La única forma. Mis hermanos, mis hermanas, el dolor de Jesucristo, de saber que por primera vez, la presencia de su Padre se apartaría de él. ¿Usted sabe lo que significa eso para Jesús? Que por primera vez, como él está en la cruz, llevando nuestros pecados, la presencia de su Padre se apartaría de él. ¿Saben por qué? Porque en ese momento Jesús era objeto del mayor desprecio de Dios por cargar nuestro pecado. Y por todo eso, nosotros estamos ahora aquí adorando y alabando a Dios Padre en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos le dan un aplauso al Señor? La cruz no es un fracaso. La cruz es un triunfo. Llévatelo. Saliendo de este lugar, abraza esa verdad. La cruz es un triunfo, mis hermanos. Esa comunión íntima del Padre y el Hijo serían rotas en la cruz. Dios mío, ¿acaso se acuerdan cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Saben por qué él dijo eso? Porque de verdad estaba abandonado. Porque el Padre no estaba con él. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba cargando nuestras culpas. ¿Y sabe por qué hoy estamos en la presencia del Padre cuando lo creen? Estamos en la presencia del Padre justamente por obra de Jesucristo. Porque el Señor nos ve a nosotros a través de Jesucristo. Si no, mi hermano, llaman al 911 aquí y esto se incendia. ¿Cuánto nos costará pagar ese problema? Bueno, no lo sé. Mis hermanos, esa comunión sería rota en la cruz. Qué humillación para Jesús, el santo Cordero, sufrir el mismo infierno en lugar de todos sus elegidos. Qué humillación. ¿Qué dice el versículo 11, mi hermano, el que sigue? Dice, 18:11 dice, cuando le dice a Pedro, más adelante vamos a mirar con detalle, pero mire lo que dice, vuelve esa espada a su funda. Le ordenó Jesús a Pedro, ¿acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da de beber? Jesús estaba convencido y se sometía de manera obediente a las decisiones, al plan de salvación del Padre. Ese es el evangelio de Jesucristo. Es el único evangelio que salva la vida de todo ser humano. No hay otro evangelio. Cualquier grupo religioso que quiera predicar el camino de la salvación tiene que predicar a Jesucristo. Él es el único camino, la verdad y la vida. Y ahí no hay religión, sino es un solo camino. O si no, llamémonos pues los del camino, cambiémonos de nombre, ¿verdad? Ya no nos llamemos cristianos, si repela a alguno. Llamémonos del camino porque estamos en el camino, en la verdad y en la vida. No por lo que hacemos nosotros, ojo, no por lo que hacemos nosotros. Porque si fuera por lo que hacemos nosotros, estamos en el camino desviado. Pero es por lo que hizo Jesús. Es que estamos en el camino. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Gloria a Dios. Ah, mi hermano, ya entré en calor. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. ¿Qué más podemos ver en estos pasajes sobre el carácter de Jesucristo? Hay algo que nos debe llamar la atención. Jesús dice,
yo soy. Yo soy. Leamos los versículos del 4 al 6, capítulo igual, 18, versículos del 4 al 6. Mire lo que dice. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscan? Les preguntó. A Jesús de Nazaret. Contestaron, yo soy, responde Jesús. Judas el traidor estaba con ellos cuando Jesús les dijo, yo soy. Dieron un paso atrás y se desplomaron todos los que estaban ahí. Mi hermano, mi hermana, ¿sabe qué significa yo soy? Yo sé que ustedes saben. Hago una pregunta tonta, ¿verdad? Yo soy es Dios Todopoderoso. Yo soy significa Dios Todopoderoso. Y aquí Jesús se identifica a la misma altura del Padre, que una vez dijo, soy el que soy. Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿qué le voy a decir al faraón si me pregunta quién me envió? Dios le dice, tú dile, yo soy el que soy, te envió. Yo soy el que soy. El Dios Todopoderoso te envió. En otras palabras, eso es lo que está diciendo. El Dios Todopoderoso te envió. Mis hermanos, traducido del hebreo al español sería el Dios Todopoderoso. Y el Evangelio de Juan nos hace entender que cuando Jesús se presenta como yo soy, el Dios Todopoderoso, quiere decir que ni Judas ni los soldados tenían ningún poder sobre él. Ningún poder sobre Jesús. Es tanto el poder de Jesús manifestado en ese momento. ¿Qué hizo Jesús? Que Judas y todos esos 300 hombres fuertemente armados, ¿qué les sucede? Cayeron todos al piso. Cayeron todos al piso como si los hubiera empujado un viento recio, como si fuera un viento de huracán quien los hubiera empujado. Posiblemente Pedro, en ese momento, que dieron un paso atrás y todos se desplomaron, posiblemente Pedro diría, bueno, se armó el revolú, vamos a repartir puños aquí. Sí, porque eso es lo que... ¿Qué hizo Pedro? Rápido, ¿verdad? Sacó la espada del soldado, vamos a repartir puños, vamos a volar cabezas aquí. Es más, estamos con Jesús, mira qué ha hecho, ha tumbado a los 300. Vamos a aprovechar, llegó el rey de Israel. Vamos a derrocar al imperio romano. Vamos a agarrarnos a puños aquí con todos. El hombre Pedro, valiente, ¿verdad? Mis hermanos, por eso cuando decimos si Jesús está con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? No es para pelear a puños. Es para confiar que Dios siempre está cuidando y protegiendo nuestras vidas. Mis hermanos, ¿qué pasó con ese discernimiento equivocado de Pedro? Porque ahora vamos a aprovechar también en mirar a Pedro. Pedro quizás entendió que Jesús empezaba a derrocar ese yugo del imperio romano. Sin embargo, Jesús vino no a derrotar el yugo del imperio romano, sino a derrotar el pecado, a dar libertad y vida eterna a los que creen en Él. A los que creen en Él. Denle un aplauso al Señor. A eso vino Jesús. Quizás Pedro y otros se equivocaron en su discernimiento. Pensaron que Jesús venía a tumbar al imperio romano. Pero no fue así. Jesús vino a derrocar el pecado para dar perdón, salvación y vida eterna. Y aunque el pecador no tiene el deseo por el Señor, el pecador no siempre tiene deseo por el Señor. Eso es importante entender. Por eso que tenemos que tener compasión, misericordia llamamos pecador, no necesariamente porque cometió un pecado, sino que la palabra dice que todos nacieron pecadores. Todos, desde que Adán cayó en pecado de desobediencia, el pecado entró al mundo y con el pecado entró la muerte. Por lo tanto, todos los que nacieron después de Adán, todos han nacido con la mancha del pecado en su corazón. Y por lo tanto, son pecadores, no redimidos, no perdonados, no salvados, porque solo en Cristo tenemos la salvación, el perdón y la vida eterna. Mis hermanos, el pecador no tiene deseo por el Señor. El Señor, de su propia iniciativa, demuestra su gracia a través de la cruz del Calvario. Isaías 65:1.
Mire lo que dice, desde el Antiguo Testamento ocurría esto. Mire lo que dice Dios a través del profeta Isaías. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, le dije, aquí estoy, por si acaso. ¿Acaso esto es ahora? No. El que realmente todavía no tiene un encuentro con Jesucristo, es esta la situación. Es Dios quien se tiene que acercar. Es Dios quien tiene que incitar a través de su Espíritu. Es Dios quien tiene que motivar. Es Dios quien tiene que hacer. Ningún mortal puede demandarle nada a un Dios poderoso, sino que ese Dios poderoso se entrega, hablando de la cruz, se entrega voluntariamente para dar su vida en la cruz del Calvario. Juan capítulo 10, 17, 18. Por eso me ama el Padre, dice Jesús, porque me entrego mi vida, ¿para qué? Para volver a recibirla, anunciando la resurrección. Entrego mi vida para volver a recibir. Nadie me la arrebata, dice Jesús. Así que esos que fueron preparados para arrestar a Jesús, ¿qué hace Jesús? Se entrega a ellos. Va en busca de ellos. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Gloria a Dios. Qué lindo saber que Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Jesucristo es omnisciente. Jesucristo es todopoderoso. Ahora veremos el amor de Jesucristo. El amor de Jesucristo que hoy moverá nuestros corazones para entender qué grande es el amor de Dios. Y no es solamente una frase trillada de un corito, de una alabanza que dice, ¿verdad? El amor de Dios es maravilloso, ¿verdad? Y uno lo ensaya, que cuando va a cantar ya ni caso ni le presta atención a la letra. Pero el amor de Dios es maravilloso. Mis hermanos, en Cristo Jesús vamos a mirar, porque el amor de Cristo por los suyos es una cosa gloriosa. Aunque vamos a leer los versículos del 7 al 11 para observar el amor de Cristo sobre nosotros. ¿A quién buscan? Dice Jesús. Volvió a preguntarle Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. ¿Refiriéndose a quién? A sus discípulos. A eso se refería Jesús. Dejen que mis discípulos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho. De los que me diste, ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Aunque es un momento difícil para Jesús, Él nunca dejó de guardar y proteger a sus discípulos por amor. Nunca dejó desprotegido a sus discípulos. En esta escena que estamos viendo, que Jesús nunca perdió el control. Jesús nunca perdió el control. Si los discípulos hubieran sido apresados y llevados a la cruz junto con Él, se desvanecería la fe en Jesucristo. No habría más fe en Jesucristo. Pero ¿qué hace Jesús? Cuida y protege a sus discípulos. Jesús está protegiendo la fe que los discípulos tienen en Él. Jesús es el que tiene el control de la seguridad de la salvación. Jesús es el que tiene el control de la seguridad de la salvación. Ahora voy a hacerlo más personal. Jesús tiene el control de la seguridad de tu salvación. Jesús tiene el control de la seguridad de mi salvación. Mis hermanos, Él da la orden. Él no pierde el control, pero Él da la orden. Nadie lo somete. Él da la orden. ¿Qué dice el versículo 8 y 9? Ya les dije que yo soy.
Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho: de los que me diste, ninguno se perdió. Mis hermanos, Juan 17:12. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Esta es la oración de Jesús al Padre en el capítulo 12 de Juan, 17 de Juan. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la escritura, refiriéndose a Judas. Mis hermanos, estos versos nos demuestran que Jesús siempre protegió y guardó la fe de sus discípulos. ¿Para qué? Para que ellos sigan perseverando. Para que ellos sigan perseverando. Aunque ellos flaqueaban o dudaban de su fe, como nos pasa a nosotros. Nosotros flaqueamos muchas veces. Dudamos de nuestra fe en muchas ocasiones, sobre todo en los tiempos difíciles. Pero ¿sabe una cosa? Así como Jesús nunca los abandonó, tampoco Jesús nos abandona en esos momentos. Tampoco Jesús te abandona en ese momento. Porque lo que Él está afirmando es algo perpetuo, permanente y eterno. Estos versos nos permiten ver justamente ese carácter, ese amor de Jesús, pero también nos permiten ver el carácter de Pedro. Versos 10 y 11. ¿Qué pasa con Pedro? Dice: Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da de beber? Mis hermanos, Pedro, ¿qué pensamos de Pedro? ¿Somos como Pedro algunas veces? ¿O somos como Judas? Algunos prefieren ser Pedro, ¿verdad? Bueno, muy bien. Está bien. Hasta ese momento, que Jesús todavía no había ido a la cruz del Calvario, hasta ese momento, Pedro no entendía el propósito espiritual del ministerio de Jesús. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasaba con Pedrito. Él no entendía el aspecto espiritual acerca del ministerio de Jesús, de su Señor, de su pana, porque andaba con Él para todos lados. No entendía de manera espiritual lo que este ministerio realmente era en la tierra para con ellos. Mis hermanos, la valentía de Pedro valiente, corta una oreja, pero esa valentía de Pedro terminaría en cobardía al negar a su Señor 3 veces. Fue valentía temporal, claro, con una espada, imagínate, ¿no? Como vi un video ahí el otro día que una persona se le enfrenta a un policía y le dice: quítate el uniforme, pues, quítate el uniforme, y vamos a agarrarnos a puños. Pedro tenía una espada, le cortó la oreja, muy valiente. Su valentía fue humana, una valentía humana, porque él no entendía realmente cuál era el ministerio de Jesús. La valentía de Pedro terminó en cobardía al negar a su Señor 3 veces. Y sobre ese tema, oiga bien lo que dice Juan Calvino sobre ese tema. Dice: Pedro fue muy insensato al querer mostrar su fe a través de la espada, dañando al soldado. Como fue insensato al no sacar la espada espiritual, el evangelio, antes de negar a Jesús hasta que cantó el gallo. Recordemos que nuestro celo cristiano tendrá consecuencias negativas si no incluimos lo que la palabra de Dios nos pide. A veces decimos: no, yo defiendo el evangelio. Ok, ¿de qué forma lo defiendes? A ver, hay que defenderlo de acuerdo como la palabra nos manda. Y qué interesante cuando dice, ¿verdad? Pedro fue muy insensato al querer mostrar su fe a través de la espada, dañando al soldado, como fue insensato al no sacar la espada espiritual del evangelio antes de negar a Jesús hasta que cantó el gallo. Mis hermanos, la defensa de nuestra fe
no es con la espada física. Y aquí me refiero a que a veces nosotros en ese celo de defender nuestra fe nos agarramos en un argumento y en una discusión y terminamos ofendiendo, hasta insultando a la persona porque notamos que la persona no quiere entender lo que le estamos hablando. Es que eso no, el Señor no ha enviado el Evangelio para eso. Eso déjelo para otros grupos que insisten. Cuando uno le dice, pero ya no insistas más, y ya educadamente ya no insistas más, si yo tengo mi fe formada en esto, pero y siguen. Bueno, pero nosotros no podemos caer en eso de estar peleando, discutiendo con la persona. Es como agarrarlo contra la pared para que de una vez diga sí. Mi hermano, eso no es así. Entonces, la defensa de nuestra fe no es con la espada física, sino la espada espiritual, que es la palabra de Dios. Pero esta palabra, esto que está escrito aquí, no tendría vida si no es obrada por el poder del Espíritu Santo. Porque muchos pueden tomar este libro y leerlo como un libro y no ocurre ningún efecto, ninguna transformación en su corazón. Por eso hay que pedir que en el Espíritu Santo de Dios pueda realmente obrar en nuestros corazones para hacernos entender. La defensa de la fe no es con la espada física, sino con la espada espiritual. Cuando Pedro usó la espada física, solo cortó una oreja. Cuando Pedro usó la espada física, solo cortó una oreja, mis hermanos. Pero cuando usó la espada espiritual, que es la palabra de Dios, en el libro de Hechos, en el día de Pentecostés, ¿sabe qué ocurrió? Penetró 3,000 corazones, 3,000 corazones que vinieron rendidos a Cristo. Con la espada física cortó una oreja, pero con la espada de las Escrituras, que es el Evangelio, vinieron 3,000 personas a los pies de Jesucristo. Mis hermanos, mis hermanas, leamos ahora ese Pedro valiente que no entendía lo espiritual porque Cristo todavía no había ido a la cruz y el Espíritu no había sido enviado. Ahora escuchemos a Pedro, viejito, ya casi en sus últimos días, dando un buen consejo de cómo debemos defender la fe. Leamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Ojo que ya aquí es un Pedro que ahora sí entiende lo que es espiritual, porque el Espíritu está con él. Dichosos si sufren por causa de la justicia, dice Pedrito. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Bueno, parece que no ha cambiado todavía. No se dejen asustar. Más bien, dice, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo lo que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo ¿cómo? Con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Gloria a Dios. Esos son los consejos de un viejito llamado Pedro, ya casi en sus últimos días, dando un buen consejo de cómo debemos defender la fe. Y ya estoy por terminar, mis hermanos. Aunque los discípulos flaquearon, como flaqueamos nosotros, dudaron en su Señor, como muchas veces ocurre en nosotros, Jesús nunca los abandonó. Nunca abandonó Jesús a Pedro ni a ninguno de ellos, excepto Judas, que fue determinado para perderse. Así el amor inmenso, incomprensible del Señor por sus ovejas, guardando la fe para que sigan perseverando. Es Jesucristo que guarda la fe, mis hermanos, para que sigamos perseverando. ¿Qué dice Hebreos capítulo 7, versículos 24 y 25? Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero, nunca acaba. Jesús sigue obrando por nosotros. Su sacerdocio no ha terminado. Por eso también puede
puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Él está vivo y está intercediendo por nosotros. Yo sé que salen pensamientos, ¿verdad? Pero es que estás abusando. Bueno, mi hermano, todas las cosas son reveladas para Dios y de Dios nadie se burla. Nadie se burla. Juan 5:24, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, Dios Padre, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ya no vamos a ser juzgados para condenación. Ya no vamos a ser juzgados. Iremos a la corte. Pero ¿sabe quién va a ser el juez? Jesucristo. Jesucristo conoce sus ovejas. Y si usted conoce la voz de su pastor, de seguro, mis hermanos, que usted está, su salvación es segura. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Una más para que usted, por lo menos si esto no nos ha convencido completamente, vayamos a Juan 6:39. Y esta es la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad de Dios Padre. Por eso envió a Jesucristo, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Juan 10:28-30. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Denle un aplauso al Señor, mi hermano, mi hermano. Y esa es la discusión de siempre, ¿verdad? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? ¿El libre albedrío o no el libre albedrío? Ese es de siempre. Eso no apareció aquí en Ponciana este año. Eso ha sido de toda la vida. De toda la vida, porque mientras unos piensan que todo depende de mí, la Biblia dice que todo depende de Dios. Todo depende de Dios. Y cuando decimos que todo depende de Dios, tu transformación también depende de Dios. Y si quieres estar seguro que eres un hijo de Dios, ora y pídele al Señor que obre en tu vida. Si la salvación dependiera de nuestras conductas y acciones, a cada rato perderíamos la salvación. A cada rato. Pero esa condicional o requisito para los creyentes no está en la Biblia. En ningún pasaje dice que depende de nosotros, de nuestra voluntad o de nuestros hechos o de nuestros actos. Las Escrituras nos muestran que la salvación la originó Dios y solo Él puede sostenerla en Cristo. Confiemos y aferrémonos a esa verdad. 1 Corintios 10:13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Los pecados, las tentaciones, las pruebas. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. No hay pretexto, no hay excusa para decir, ay, es que me venció, es que no puedo. No, claramente te está hablando que Dios es fiel. Aférrate a ese Dios fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que no puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, cualquiera que sea, a través de mis ojos, de mi corazón, o de mi vida, o de mi necesidad, o de lo que sea, cuando venga la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Lo que pasa es que en ese momento no vemos que Él está al lado nuestro para darnos la salida, sino que estamos enfocados en el pecado, porque es agradable. A ver, mencióname algún pecado desagradable. Ninguno. No hay ningún pecado que es desagradable. Todos son agradables. El fruto que cogió Eva era agradable a sus ojos. ¿Y en qué terminó? Mis hermanos, mis hermanas, el amor de Cristo nos sostiene. La cruz siempre nos sostiene. No estamos solos. No estamos abandonados a nuestra propia cuenta. En eso se centra y se basa ese inmenso amor del Señor Jesucristo. Él sigue activo, Él sigue obrando, intercediendo por los suyos.
Nunca dejará que nos perdamos de su mano. No perderá ninguna de sus ovejas. Su inmenso amor hace que nuestra fe esté protegida por Él. Y esta verdad bíblica de la seguridad de la salvación, ojo que quiero aclarar, esta verdad bíblica de la seguridad de la salvación no quiere decir que los creyentes tienen licencia para pecar libremente. Si usted piensa así, mi hermano, arrepiéntase y reciba a Cristo, porque de repente usted nunca tuvo una conversión. No hay licencia para pecar. Si alguno cae en pecado, ¿qué dice la palabra? Dice que tiene oportunidad para arrepentirse, pedir perdón, y de seguro que Dios lo perdonará. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Si hemos caído en pecado, digo porque ocurre conmigo, pudo ocurrir, ocurrirá conmigo. Si realmente sentimos dolor y desprecio por ese pecado, es una buena señal. Si sentimos dolor y desprecio por ese pecado que hemos cometido, es una buena señal. Porque eso nos llevará como cristianos a ser humildes y sinceros delante del Señor, arrepentirnos y pedir perdón por nuestro pecado. ¿Y qué promete Dios? Perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos, quiero terminar diciendo, ¿cuántos creemos en las palabras de Jesucristo? De verdad, ¿cuántos creemos en la palabra de Jesucristo? ¿Cuántos creemos que la palabra de Jesucristo es la palabra de Dios? ¿Cuántos lo creemos? Muy bien, mi hermano, si la palabra de Jesucristo es la palabra de Dios, el amor de Dios Padre, que es fiel, también es el amor de Cristo, nuestro Señor, que es fiel. Él también es fiel. La cruz no es para nada un fracaso. Por respeto no quise mencionar al líder que dijo eso de que la cruz es el fracaso de Dios. Lo dijo públicamente ante el mundo. Y realmente hoy nos ha demostrado que la cruz es la gloria del Señor. Es un triunfo maravilloso para cumplirse el plan eterno y divino. Mis hermanos, ¿sabe lo que se cumplió en la cruz? Lo que Dios dijo en Génesis 3:15. Mire, los saqué del Nuevo Testamento para llevarlos al Antiguo, en Génesis 3:15. No sé si está escrito ahí en Génesis 3:15. Aquí Dios dijo, apenas cayeron en pecado. Mire lo que Dios dijo al diablo: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Aunque en la cruz, que vamos a recordar este viernes, el viernes 15 de abril, Satanás clavó los colmillos contra Jesús. ¿Sabe qué hizo Jesús? Le aplastó la cabeza. Le aplastó la cabeza. Y en la cruz Jesús nos ha demostrado que Él es omnisciente, todopoderoso y lleno de amor. ¿Y cuántos le dan un aplauso grande a nuestro Señor en esta mañana? La cruz no es un fracaso, ¿ok? Bendiciones, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie para orar, mis hermanos. Luego voy a invitar a mi hermana Monín, que nos va a liderar en este tiempo de ofrendas y de diezmos. Mis hermanos, sigamos siendo fieles. Procuremos en todo momento ser humildes delante del Señor. Procuremos en todo momento, porque Cristo está de nuestro lado. Pero no insistamos en algo, mis hermanos, que la palabra no nos dice. Más bien, aferrémonos a la verdad de la palabra. Sigamos creyéndole a Jesús lo que Él nos dice en cada uno de sus evangelios. Oremos entonces, todos juntos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias en este tiempo precioso, por ayudarnos, Padre Santo, a tener conciencia cristiana y espiritual de que la cruz del Calvario es maravillosa. Tiene un poder especial sobre nuestras vidas, porque solo en ella podemos decir que hoy somos libres de todo pecado, de toda culpa, de condenación, Señor, y que Jesucristo nos ha dado ese perdón, esa salvación y esa vida eterna. Oramos por aquellos que no tienen a Cristo en su corazón
que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Oramos para que tu Espíritu venga a ellos, Señor, en ese poder de amor y de misericordia. Llega a esas vidas, Señor, y que esas vidas también puedan comprender lo que comprendimos nosotros un día, que esa gracia que tú nos has dado inmerecidamente, lo haces por amor a ti mismo. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo de Dios dice: amén.